Como la familia de Dios que somos, siempre es bueno estrechar las manos, como hermanos que somos en el Señor. Y bien, pónganse siéntense adelante. Tomen asiento y bien, vamos a ir a Dios en oración y que Dios en esta bonita mañana nos hable a nuestras vidas y que salgamos diferentes. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por la hermosa bendición de establecer la iglesia, Señor, para congregarnos, para escuchar de tu palabra, para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Señor, para servirte, Padre, y sobre todo, Señor, para predicar tu palabra a quienes no te conocen, Señor. Bendice, Padre, esta enseñanza. Te pido, Señor, que forme parte de la vida de todos nosotros, que la consideremos, que la tomemos en cuenta, Señor, y que sobre todo, Padre, salgamos con una mente diferente, distinta, y sobre todo una mente que te glorifique y te exalte. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada visita. Te pido, Señor, que este momento sea bien aprovechado, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos que en todo momento usted sea alabado. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas, que en todo momento tu misericordia es extendida. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, damos la bienvenida. Por ahí veo caras nuevas. Tenemos aquí a don Artemio y su esposa Silvia. Hace 8 días estuvieron acompañándonos y creo que traen visita. ¿Sí? ¿Sus hijos? Ah, muy bien. Y a ellos les decimos, bienvenido. El Señor les bendiga. También tenemos aquí a Víctor Manuel y Diana. ¿Son un matrimonio? Ah, muy bien. ¿Traen visitas ustedes también? ¿Traen visita? Digo, ¿viene alguien con ustedes? Ah, muy bien. Ok. Bueno, y a ellos les decimos también, bienvenido. Que el Señor les bendiga. Al lado de nuestro hermano Beto, enseguida hay una dama, es la primera vez que veo. A lo mejor ya la conocen, pero ¿cuál es su nombre? Adriana. Adriana. Bien, y a Adriana le decimos, bienvenido. Al lado de nuestro hermano Israel hay un varón que hace 8 días estuvo con nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Enrique. Y a Enrique le decimos, bienvenido. ¿Habrá alguien más que se me esté pasando? A ver, levante la mano para identificarle. No tenga pena. ¿No? Todos sean cordialmente bienvenidos. Bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 34. ¿Quieren que se les prendan los ventiladores, hermano? Es que escuché, esta dijo que no y esta que sí. A ver, levanten las manos los que no. Y los que sí, cámbiense de lugar. Bueno, a ver, quien tenga frío, perdón, calor, ahí está el ventilador y ya si considera a la hermana o al hermano que tenga al lado, si ya está grande, pues le va a causar malestar ahí, le van a doler los huesos. Bien, está dentro del agradable, normal, ¿verdad? Sí. Bien, Éxodo 34, por favor, versículo 1 al versículo 17. Vamos a darle lectura de forma alternada, inicio con el versículo 1 y nos unimos todos en el versículo 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas tablas, estas
sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dijo, sí, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Todos? O tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Amén. Le he puesto a la enseñanza Moisés, un hombre que buscó a Dios. Moisés, un hombre que buscó a Dios. Se tiene la idea de que quizá hay algunas personas más cerca de Dios que de otras. Y viendo la palabra, bueno, puede que haya unas personas más cerca y más adelante vamos a ver por qué. Lo que es incorrecto es pensar que unos son más dignos que otros. Lo que es incorrecto es que pensar que Dios tiene favoritos. Pensar que Dios tiene sus escogidos de tal manera que llegan a pensar que hay quienes son más especiales que otros. Y es porque nuestra mirada muchas veces está enfocada en las cosas terrenales. Observar un matrimonio sólido, observar una persona que tiene estabilidad, observar que no tiene problemas, en ocasiones hace pensar a los demás que Dios está tan cerca de Dios o que para Dios es su favorito, pero aquí hay un asunto en cuanto a esto. Vamos a ver a través de la vida de Moisés cómo es que él buscó a Dios. Porque Dios no tiene favoritos, Dios no tiene escogidos, no hay especiales para Dios. Lo que sí hay es que hay personas
en las cuales Dios es algo especial en sus corazones. Es decir, que Dios no tiene especiales, pero sí hay hermanos, hermanas, cristianos que consideran tanto a Dios que es algo especial para ellos. Tan especial que lo guardan en su corazón. Y bueno, vamos a ver de qué forma Moisés buscaba a Dios, porque cuando lo buscaba lo hallaba. Para que veas a través de la palabra que Dios no tiene favoritos, Dios no tiene especiales, Dios no tiene consentidos. Y lo que hizo Moisés puedes hacerlo también para que estés tan cerca del Señor. Hay elementos principales y fundamentales que vemos aquí en la vida de Moisés. Así que te invito a prestar atención, porque Moisés era un hombre que buscaba a Dios y lo hallaba. El asunto aquí, hermanos y hermanas, es que la misma distancia que hay de todos nosotros a Dios es la misma para todos. Es la misma distancia, es el mismo tiempo, es la misma dimensión. Tenemos los mismos elementos a las manos, solamente que hay quien dispone en su corazón buscarlo y encuentra los métodos y elementos apropiados, indicados, que te llevan a encontrar a Dios. Y bueno, espero en el Señor que salgas en esta mañana practicando lo que hacía Moisés, con algo diferente por hacer. Por favor, quiero que analicemos esta porción, porque está demasiado interesante. Cómo Moisés tenía una relación con Dios, una comunión con Dios tan estrecha, tan bonita. De hecho, es el personaje que la Biblia dice que vio cara a cara a Dios, para darnos a entender de la relación tan estrecha que tenía con Dios. Tenía tanta devoción por Dios, tenía tanto amor con Dios, que la Biblia dice que vio cara a cara a Dios. Y no porque lo haya visto, sino porque tenía una relación estrecha con Dios. Versículo 1. Al ver que hay invitados, ténganme paciencia los que ya conocen los nombres de Dios. Dice la palabra en el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés. Aquí la palabra Jehová, bueno, es el nombre que se le designa a Dios. Dios tiene tres nombres primarios: Jehová, Adonai y Elohim. Elohim quiere decir Dios, Adonai, el Señor, y Jehová, Él es lo que Él es. ¿Qué quiere decir? Que Él existe por sí mismo. Para los que por primera vez escuchan aquí el nombre de Jehová, digo porque para mí no era algo común. Yo conocía a Dios con el nombre de Dios, y cuando escuché el nombre de Jehová dije, ese es otro Dios. Y no quería. Así que Dios tiene tres nombres primarios, y si cambiamos el nombre de Jehová por el nombre de Dios es correcto. Si cambiamos el nombre de Jehová por el nombre del Señor, es correcto. Versículo 23 nada más, para confirmarles esto. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de ¿quién? ¿Quién es Jehová? ¿Y quién es el Señor? Es el mismo. Amén. Es el mismo. Versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. En esas 2 tablas estaban los mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios, pero sucedió algo. Éxodo 31, 18. Dios manda a Moisés que alice 2 tablas porque iba a escribir las mismas palabras de las tablas primeras. Pero ¿qué sucedió con las tablas primeras? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 ¿qué? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿por quién? Por el dedo de Dios. Las primeras tablas que escribió Dios con su dedo, sucedió que estuvo unos días Moisés en el monte Sinaí, y mientras él estaba en el monte Sinaí, el pueblo se empezó a desesperar porque pasaron días y noches y Moisés no llegaba. Cuando Moisés llega al campamento, el pueblo de Israel se había desesperado y había juntado todos los zarcillos, los aretes, y habían fundido
un becerro de oro. Y ya lo estaban adorando. De tal manera que cuando Moisés llega con las 2 tablas primeras y observa lo que el pueblo estaba haciendo, lo que el pueblo estaba adorando, y a quién estaban alabando, Moisés se llena de ira y quiebra las primeras tablas. Es por eso que aquí en el capítulo 34, Dios le dice a Moisés, alízate 2 tablas, porque las primeras las quebraste. Las quebraste. Y eso lo observamos en la palabra, Éxodo 32, 19, nada más para que observemos. Cuando Moisés quiebra las tablas, Éxodo 32, 19, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas que tenía el pueblo, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. ¿Y qué sucedió? Y las quebró al fin del monte. Volvemos a Éxodo 34. Ya sabemos qué sucedió con las primeras tablas. Moisés las quebró porque el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Éxodo 34, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas, 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Lo que Dios le está diciendo a Moisés, sube al monte Sinaí. El monte Sinaí, no sé si se logró. El monte Sinaí era un monte de 2.285 metros sobre la altura del mar, sobre el nivel del mar. Y no es un monte comúnmente como lo que conocemos, lleno de árboles, llenos de maleza. Los montes en esta zona son difíciles de entrar por la cantidad de maleza que hay. Ese monte se caracterizaba más que nada por las rocas que había. Es decir, que era un monte rocoso, y más allá de batallar para entrar a ese monte, se batallaba para subir ese monte. Porque había tanta piedra suelta que para subir era complicado. Bueno, a ese monte le dice Dios a Moisés, sube al monte. Versículo, ahí aparece una pequeña imagen, quizás no se aprecia muy bien, pero era una montaña rocosa, no como las de nuestros montes que tienen mucha maleza. Ambos eran montes hermosos. Era un poquito ahí de lo que se observa. Era montañoso, rocoso. Y allá le dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Sube al monte. Sube al monte y aquí empieza el punto. Moisés era un hombre que buscó a Dios. Era un hombre que buscó a Dios, y lo que Dios le dice es en el versículo 1 de Éxodo 34, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, ¿por qué? Y sube de mañana, ¿a dónde? Al monte Sinaí. ¿Qué hace Moisés? Primero que nada, para buscar a Dios, como lo hizo Moisés, se debe disponer de tiempo. ¿De qué se debe disponer? De tiempo. De tiempo. ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres encontrar a Dios? Tienes que entender que debes de disponer de tiempo. Tiempo, porque dice, prepárate pues, versículo 2, ¿para cuándo? Para mañana. Prepárate para mañana, dispón de tiempo. Del tiempo de mañana vas a disponer de ese tiempo, y sube de qué, dice, y sube de mañana. Para mañana y de mañana implica tiempo, hermanos. Sube al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Prepararse implica disponer tiempo, implica dedicar tiempo, darse un tiempo, hermanos. ¿Quieres encontrar a Dios?
sin disponer tiempo. No lo vas a encontrar porque debes disponer un tiempo especial para el Señor. Estamos en un tiempo donde dice, esta persona es bendecida por Dios, está cerca de Dios. Pero también analiza y examina el tiempo que le dedica a Dios. ¿Cómo quieres estar cerca de Dios y encontrar a Dios si en tu jornada de trabajo no hay un momento donde digas, este es tiempo para mi Dios? Y si lo haces como Moisés, que lo hizo de mañana, creo que sería un buen tiempo para empezar tu jornada. Dice temprano. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí. Qué bonito. Qué bonito de Moisés que se preparó muy de mañana se presentó ante Dios, pero dispuso de ese tiempo y tenemos que empezar a dedicarle tiempo si quieres encontrar a Dios. Prepárate pues para mañana. ¿Saben algo? Cuando dice la palabra para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, desde luego que Moisés dijo, mañana pongo mi despertador, porque tengo que buscar a Dios muy de mañana. ¿A qué horas creen ustedes que se levantó Moisés? Como a las 9. ¿Cómo a qué horas creen? Como a las... ¿Cuánto dijimos que medía de altura el monte? 2,200 y cacho de altura sobre el nivel del mar. Es decir, que no era cualquier montecito. Es decir, que se paró con tiempo. Muy de mañana Moisés se debió haber parado, no sé, 4 o 5 más o menos, porque él sabía que Dios le había dicho, prepárate y sube. Y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí. Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, en la plataforma, en la parte última del monte. Así que, ¿qué nos enseña aquí la palabra? De dedicarle un tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle a Dios? Puedes empezar con 10, 15, 20 minutos, media hora, 40 minutos o una hora, no lo sé, pero empieza por dedicarle un tiempo. Empecemos por dedicarle ese tiempo a Dios si realmente quieres encontrarlo. Si quieres hallarlo. No podría yo decir, yo amo a Dios, lo quiero con todo mi corazón. ¿Y cuánto tiempo le dedica? No, pues Él sabe que lo amo. No, hermanos. Amar a Dios va a reflejar que le dedicas un tiempo especial para el Señor. ¿Sabes qué? De tal hora a tal hora es un tiempo con mi Dios. No me hable, no me marque, no me envíe mensaje. Es un tiempo para mi Dios. Dedícale un tiempo al Señor, dedícale ese momento tan especial, enfócate en Él. Y sabes algo, dentro de ese tiempo es importante que lo aproveches. No tienes que subir a un monte. Ya no hay un monte como el Sinaí a tu alrededor en el cual Dios te diga sube. Solamente tienes que disponer de ese tiempo y espero en el Señor que salgas aquí pensando qué tiempo le vas a dedicar a Dios mañana. Antes de iniciar la jornada de trabajo, piensa de una vez, ¿qué tiempo le vas a dedicar? ¿Y a qué hora se lo vas a dedicar? ¿Qué tan especial va a ser ese tiempo? Pueden ser media hora. Y una de las cosas que observamos aquí en Moisés es que le dedicó un tiempo a Dios de mañana. Si te parece bien de mañana, qué mejor. Qué mejor. Y algo interesante, versículo 3 de Éxodo 34:3. Y no suba, ¿qué? Y no suba hombre contigo. Es decir, que el tiempo que le dediques, ¿cómo tiene que ser? A solas. A solas, y no suba hombre contigo. Tienes que dedicarle un tiempo a solas, de forma personal. Tienes que dedicarte ese tiempo tan especial entre usted y el Señor y nada más. Ese es un tiempo especial donde Dios quiere platicar contigo y donde tú también tendrías que tener ese anhelo. Si verdaderamente quieres encontrarlo, dice, y no suba hombre contigo, ni parezca
alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Hay un salmo, el Salmo 5, Salmo 5, versículo 3, denle lectura. Amén. De mañana. El salmista también le dedicaba tiempo a Dios. ¿Cuándo? En la mañana. Tenía su tiempo para Dios. Oh Jehová, de mañana oirás ¿qué? Mi voz. De mañana oirás mi voz. Y aquí hay algo interesante en cuanto a lo que hace Moisés. Se paró muy de mañana a hablarle a Dios. Dispuso de ese tiempo, versículo 4 de Éxodo 34. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí. ¿Cómo quién? Como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Dispuso de tiempo para el Señor como Dios se lo mandó. Como Dios se lo mandó. ¿No crees que Dios te está diciendo? Dedícame un tiempo. Considérame. Dedícame un tiempo. Un tiempo. Moisés pudo haber dicho que es muy temprano, Señor. Tengo sueño. ¿Qué más? Estoy cansado. Ya temprano me da hambre. ¿Qué más pudo haber? ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué a veces no lo hacemos o por qué no lo hacemos? ¿Cuáles son esos argumentos que usamos nosotros? Tengo que ir a trabajar, Señor. Primero un cafecito con pan. Y podemos sacar una lista de cosas, hermanos y hermanas. Pero aquí lo que hace Moisés es dedicarle el primer tiempo de su día a Dios. A Dios primero. Se lo dedicó a Dios. Y nosotros podríamos decir, no, primero voy a hacer de almorzar, primero voy a alistar a los hijos, primero le voy a hacer de comer al esposo, y empiezas a afanarte y afanarte. Cuando quieres darte cuenta, ya se te fue el tiempo. Así que disponlo temprano, podría ser temprano, tempranito. ¿Sabes? No tenemos que subir a ninguna cumbre. No tienes que subir ninguna montaña de 2.285 metros sobre el nivel del mar. No tienes que alisar 2 tablas como lo hizo Moisés. Y subir en esas montañas rocosas donde posiblemente se resbalaba y en algún momento hasta se podía caer por las rocas que había en ese monte. No tienes que hacer eso. Dedícale un tiempo a Dios que sea especial, y aquí aplica que le dediques un tiempo en la mañana, en la semana. Bueno, hay tantos servicios en la iglesia, voy a dedicarle más tiempo a Dios. He estado dedicándole nada más un servicio. Voy a hacer este año que viene o a partir de este mes, si iba a un servicio, ahora voy a ir a 2. Voy a dedicarle tiempo. Así que considera esto, Mateo 6:6. Número 2. Número 2, Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Es decir, que ya no tienes que ir a un monte. Ahora, ¿dónde tienes que ir? A tu aposento, en tu recámara. En ese lugar tan especial, en ese lugar que puedes establecer para orar, para comunicarte con Dios. Puede ser en tu recámara, puede ser en la sala, pero donde solamente esté usted y el Señor. Ya no tenemos que ir a un monte, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y cerrada qué? La puerta. ¿Por qué Dios dice esto en su palabra? Porque quiere que estés tú solo y Él. Cierra la puerta para que nadie te moleste, porque Dios tiene algo que decirte y usted algo que contarle a Dios también. Así que cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si Moisés no hubiese ido al monte? ¿Quién se hubiera quedado esperando? ¿Y sabes algo? ¿Quién se hubiera quedado esperando si Moisés, con esa instrucción que le dieron, no hubiera subido al monte? ¿Quién? Estuviera allá en la cumbre. ¿Quién le dijo que muy de mañana y de mañana estaría allá? El Señor lo estaba esperando en el monte. Ahí estaba Dios. Y algo interesante, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Ese es el consejo y esa es la palabra que Dios nos dice a la iglesia. Y cerrada la puerta, observa, ora a tu Padre que está. ¿Sabes qué significa la palabra está? La omnipresencia de Dios. Cuando abres tu aposento, cuando entras a tu recámara, ya hay alguien que te está esperando. Ya hay alguien que te está esperando y muchas veces se ha quedado esperando esa cita, ese momento donde quiere platicar contigo, donde quiere decirte algo. ¿Por qué? Porque no disponemos de ese tiempo y el Señor se ha quedado muchas veces esperando a sus hijos, aquellos que dicen que le aman, que le quieren, que le adoran, que es para ellos todo. Y cuando se trata de dedicarle un tiempo, lo dejan esperando. Ahí está Dios. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve. No solo está de forma omnipresente, presente. Y tu Padre que ve, quiere decir que Dios es omnisciente. Dios sabe lo que hiciste. Dios sabe en qué te ocupaste cuando tenías que dedicarle un tiempo. Dios sabe hacia dónde te dirigiste. Dios sabe a qué le diste más prioridad. Dios sabe a qué le diste más lugar. Dios sabe en qué te ocupaste. Dios lo sabe y muy bien. Así que dice la palabra, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí vemos la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solo está ahí, que Dios no solo conoce lo que estás viviendo, sino que Dios tiene el poder para resolver tu situación, porque dice, te recompensará. Dios tiene el poder para hacerlo. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero a falta de tiempo, dedicarle tiempo, ahí estamos. Ahí estamos. Batallando muchas veces y de muchas formas. Porque no creemos y no confiamos en ese tiempo de oración. Así que algo que a Dios le interesa también, que no solo le dediques un tiempo, sino que se lo dediques dedicado, que esté enfocado en la oración. Éxodo 34:5. Qué maravilloso es Dios. Así que espero en el Señor que salgas y entiendas que hay un Dios que te está esperando cada mañana, que vengas al aposento y hables con Él y hagas lo mismo que hizo Moisés. Observa lo que hace Moisés en el tiempo de oración. Porque estamos tan acostumbrados que cuando vamos a la oración, vamos más enfocados en pedir que en glorificar su nombre. Observa lo que hace Moisés. Vamos a aprender cómo es que Moisés encontraba a Dios. Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, ¿qué hace Moisés? Proclamó. ¿Qué significa proclamó? ¿Qué significa proclamar? Llamar por nombre, llamar fuera, aclamar, invocar, publicar. Lo primero que hace Moisés cuando llega a la cumbre es proclamar el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios, aclamar el nombre de Dios, publicar el nombre de Dios. ¿Y de qué forma lo hace? Y quiero que te lleves lo que hace Moisés. Proclamó, que dijo, Jehová, Jehová. Fuerte. ¿Qué más le dice a Dios? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad,
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo, por favor, 6. Miren qué hermoso llega Moisés a la cumbre, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Lo primero que debemos de hacer en la oración es exaltar su nombre, glorificar su nombre, darle la gloria a su nombre, glorificar a Dios, y no en un sentido de Señor, te vengo a pedir, y es bueno también, pero observa lo que hace Moisés. ¿Cómo Dios no se va a manifestar a un hombre que lo primero que hace es exaltarlo, glorificarlo con todo su corazón? Tenemos esa idea de que solo vamos a Dios cuando las cosas están mal, cuando tengo problemas, cuando estoy en aflicción. ¿Por qué no ir cuando las cosas están bien? Y más allá de pedirle, estás proclamando su nombre. Jehová, Jehová. Miren qué bonito le dice. ¿Cómo se ha de haber sentido Dios cuando le dijo esto? Le dice fuerte, le dice misericordioso, le dice piadoso. ¿Cómo se sienten las esposas cuando el esposo le dice un piropo? ¿Sienten bonito, no? ¿O ya no sienten bonito? Vete para allá, ¿no? Algo quieres. Has de tener hambre, ¿eh? Pero Dios se goza, hermano. Dios se goza y se deleita con las palabras que salen de un corazón sincero. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Así que yo no sé cómo vas a iniciar mañana, pero inicia glorificando su nombre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo. Glorioso eres tú, Señor, digno de alabanza, digno de adoración, pero empieza adorándolo, exaltándolo, honrándolo. Lo que hace Moisés es algo extraordinario. ¿Por qué cuando oro no me escucha el Señor? Dios sí te escucha, pero escucha más quejas y peticiones que una bonita adoración. Dios sí te escucha. Qué hermoso lo hizo Moisés. Me gozo en esto, que cómo lo hizo, cómo no iba a encontrar a Dios. Dice que guarda misericordia a millares, lo está exaltando. Dice que perdona la iniquidad, le está diciendo perdonador, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Saben qué le está diciendo ahí? Que es santo. Que es santo. Que dice la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. También le está diciendo justo ahí. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué hermoso alabó a Dios. ¿Cómo Dios no se le va a manifestar? Claro que se va a manifestar. Háblale bonito a tu esposa o a tu esposo, Isa. Te los ganas. Qué hermoso lo hizo Moisés con el Señor. Hermoso. Así que llegó a un lugar y lo primero que hizo fue proclamar el nombre de Jehová, adorar el nombre de Jehová, honrar, exaltarlo el nombre de Jehová. En esa oración exaltó tan bien a Dios, y es lo que tiene que ir en la oración. Ya estás dedicando un tiempo, es un valioso tiempo, nadie te lo va a quitar, lo vas a disponer para Dios. El tiempo es personal. Ya que tienes estas tres cosas, ahora vas a ir a Dios en oración, y dentro de la oración, lo primero que debemos de hacer es proclamar su nombre, exaltarlo, honrarlo por medio de la oración. Tal como lo vemos lo que lo hizo Moisés, lo exaltaron al Señor. Muy, muy hermoso. Muéstrate, Dios soberano. Lo mismo podemos hacer nosotros. Versículo 6, por favor. Y miren el resultado. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y en verdad. Lo que hace Moisés, versículo 8. Entonces, cuando él terminó
Estar proclamando, miren. Entonces Moisés, apresurándose, ¿qué hizo? Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O Moisés estaba parado. Imagínense en medio de esa cumbre, él ni se veía. Yo creo que con un dron se hubiera visto muy pequeño a la cumbre de ese monte. Y pienso que Moisés estaba viendo para todos lados, hablándole a Dios, proclamando su nombre. Cuando vio la manifestación de Dios, ¿qué sucede? Apresurándose bajó, ¿qué? La cabeza hacia el suelo y adoró, porque había alguien que se estaba manifestando ya. Versículo 9. Ahora sí viene lo que todos comúnmente hacemos. ¿Qué? La petición. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia, si ahora, Señor, he hallado tu favor en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. ¿Qué está haciendo Moisés? Ahora ya le está haciendo su petición. ¿Qué quería Moisés? Que Dios fuera con ellos, que fuera en medio del campamento, que estuviera siempre con ellos. Después de adorarlo como lo hizo, ya viene su petición. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Y algo importante es que puedes externar tu petición. Todos tenemos necesidad, diferentes, pero tenemos. Después de adorarlo, pon tu petición. Sea cual sea el problema que tienes, la necesidad que tienes, la situación que estés atravesando, ponla ahí al Señor. Pero hazlo después de la adoración a Dios. Moisés lo hizo y lo hizo muy bien. Versículo 9, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. El pueblo era muy duro, muy rebelde, era muy incrédulo, era muy desobediente, porque es un pueblo de dura cerviz, y le dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro ¿qué? Pecado. La oración a Dios tiene 3 elementos importantes. La oración, la adoración, tu petición y que confieses tus pecados. ¿Acaso creen que Dios nos va a responder? ¿Acaso creen que Dios se va a manifestar? ¿Acaso creen que Dios nos va a favorecer sabiendo el Señor que andamos en pecado y que no hay un arrepentimiento en nosotros, en nuestros corazones? Ahí te la vas a pasar mucho tiempo orando, clamando y rogando, mas sin embargo, si no confiesas tu pecado, el cual de antemano Dios lo conoce y muy bien, ¿cómo quieres que Dios te responda? ¿Qué hizo Moisés? Confesó su pecado. Porque es un pueblo de dura cerviz. Está confesando, Señor, somos duros de corazón. No somos lo que tú quieres que sea. Perdóname. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad. Y si a alguien has ofendido, es tiempo en este momento de pedirle a Dios, por medio de la oración, perdón. Pídele perdón. Moisés encontró a Dios, porque dentro de la oración se confesaba con Dios. No tienes que ir con nadie a confesarte. No tienes que ir con nadie. El único digno que puede soportar tus pecados y perdonar tus pecados es Dios. Hechos, por favor, 13. Hechos capítulo 13, versículo 37. Si en esta mañana sabes que has pecado delante de Dios y que has hecho intentos por encontrar a Dios y tu vida no ha cambiado, sigue igual, y reconoces que eres pecador, hoy podría ser un buen momento para que le pidas perdón a Dios. Dice el versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿a quién levantó? A Jesús. No vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, que por medio de Jesús se os anuncia que el perdón de pecado. Cristo murió en una cruz para perdonar el pecado de todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal.
el justo por los injustos. En una cruz pagó el pecado de todo aquel que reconoce que es pecador y se arrepiente. Y si tú, al igual que Moisés, vienes a Dios con un corazón, con un tiempo y con un corazón como el de Moisés, confesando y reconociendo que eres pecador, Cristo hoy te puede perdonar. Y es importante que dentro de la oración te confieses y le pidas perdón. Y hoy en esta mañana Dios te brinda su mano y su perdón. Por favor, miren qué dice Proverbios 28:13. Y aquí está la clave. Cuando Dios nos escucha, el que encubre, el que esconde, el que no los confiesa, el que no confiesa sus pecados, ¿qué dice la palabra? No prosperará. Al contrario, no prosperará. No te irá bien, no saldrás adelante. Dice el que encubre sus pecados, el que los guarda, el que sabe que ha hecho cosas que no está bien, el que sabe que ha ofendido a Dios, a su esposa, a sus hijos, a su jefe de trabajo allá afuera y sabe que ha hecho cosas que están mal o que están haciendo mal. El que encubre sus pecados no prosperará, mas si hoy, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El Señor no solo espera que los confieses, el Señor espera que ya no los vuelvas a hacer, que ya no los vuelvas a practicar, que ya no vuelvas al mismo camino, que ya no vuelvas a usar las mismas manos, los mismos pies, los mismos rumbos, sino que te apartes de aquello que Dios te puede perdonar hoy. Así que dentro de las cosas o de los elementos de la oración es que confieses tu pecado. Moisés lo hizo. Volvemos a Éxodo, por favor. Éxodo 34:9. Y dijo, si ahora el Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Dura cerviz es la parte de aquí atrás. Así que una persona que es dura, muy difícil se va a arrodillar delante del Señor. Pero si hoy has escuchado el mensaje, y si en algo Dios te está hablando, puede haber un cambio en tu corazón. Número 3, versículo 10. Obedece la palabra del Señor. Moisés fue un hombre que buscó a Dios y lo vemos en estos tres elementos. Dedicó un tiempo y en ese tiempo le dedicó tiempo a la oración y al mismo tiempo le dedicó tiempo a obedecer la palabra del Señor. A escuchar la palabra del Señor. Versículo 10, miren la respuesta de Dios. Pónganmelo en grande, dice, y él contestó. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. ¿No sería maravilloso que empieces a ver cómo Dios obra en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus hijos? La única forma es que le prestes atención a Dios y escuches el mensaje de Dios. Dice, y él contestó, ¿quién? Dios, aquí. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas. La forma en que Dios te va a hablar, ¿sabes cómo es? Aquí está la palabra del Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia, ahí está la voz de Dios. No solo se trata de dedicarle un tiempo a la oración. Se trata de dedicarle un tiempo a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios para que te vaya bien. Y la única forma de entender cuál es la voluntad de Dios es por medio de su palabra. Mientras más tiempo le dedicas a la palabra, más entiendes el mensaje que Dios tiene para tu vida. Así que dentro del tiempo que debemos de dedicar para encontrar a Dios, es un tiempo a la oración y un tiempo a la palabra del Señor. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré.
contigo. Dios quiere hacer cosas tremendas con todos nosotros, grandiosas, pero todo depende cuánto tiempo le dedicas y qué tiempo le dedicas a la oración y a la palabra. Dios no te va a hablar por medio de la televisión, ni tampoco te va a hablar en el cine, ni tampoco te va a estar hablando allá con las noticias, no. La única forma en la cual Dios te puede hablar es por medio de su palabra. Y su palabra se predica toda la semana. Y si tú tienes una Biblia en casa, desde casa puedes observar y palpar la voz de Dios por medio de ella. Así que si tú le dedicas un tiempo a Dios, vas a encontrar a Dios. Dedícale un tiempo a un devocional. Un pequeño tiempo, no sé, una media hora, 40 minutos. Pero si no le dedicas un tiempo, ¿cómo quieres que Dios te conteste? ¿Cómo quieres que Dios haga cosas extraordinarias? Aquí a Moisés le dice, y yo haré cosas, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. En un pueblo donde no toman en cuenta la palabra, no se deleitan en la palabra, no se gozan en la palabra, ¿acaso habrá cosas tremendas? No. Así que, hermanos, versículo 11, quiero por favor que todos le den lectura y fuerte. Guarda guarda lo que yo te mando hoy. Guárdalo, consérvalo, no lo olvides, acuérdate, tenlo presente, lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo saber lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere? La única forma de saberlo es por medio de la Biblia. Y Dios le dice a Moisés, guarda lo que yo te mando hoy. Y Moisés pudo haber dicho, ¿y qué quieres que guarde, Dios? He aquí que yo echo delante de tu presencia, ¿a quién? Al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza. ¿Cómo sabes o cómo vas a saber de lo que a Dios le agrada que no hagas alianza o que hagas alianza? No hay forma de saberlo por más que por medio de la Escritura. Posiblemente estés haciendo algo, estés haciendo alianza con alguien y a Dios no le agrada, pero lo vas a saber, lo vas a conocer por medio de la Escritura. Guárdate de hacer alianza. Moisés tenía que comprender y entender que hay cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan. Y una de las cosas que a Dios no le gustan es que se hagan alianzas con los moradores paganos, personas que no adoraban a Dios. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean, ¿qué? Tropezadero en ti. Versículo 13. ¿Qué tenía que hacer? Derribaréis sus altares. Observa, primero le dice que se guarde de no hacer alianza. Segundo, le dice, derriba. Hay cosas que tienes que guardar de la palabra del Señor y no las vas a conocer más que estudiándola y leyéndola. Hay cosas que tienes que derribar de tu vida y no las vas a saber si no es por medio de la Biblia. ¿Cómo vas a saber qué derribar? Hay cosas en tu corazón que tienes que derribar, que a Dios no le agradan. Puede ser el rencor, la amargura, el odio, o un pecado, adulterio, el cigarro, la borrachera. Pero ¿cómo lo sabrás? Más que por medio de la palabra. Moisés supo que tenía que derribar porque Dios se lo dijo, porque Dios le habló y la forma de hablarnos Dios es por medio de su palabra. Así que tenía que guardar y al mismo tiempo tenía que derribar lo que a Dios no le agrada. Derribaréis sus altares y quebraréis. ¿Por qué Dios dice quebraréis? Para que ya no vuelvan a echar mano de ellos, quebrarlos, que queden desintegrados. Y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Hay muchas estatuas dentro de tu corazón que a Dios no le agradan. Y mientras no las derribes, mientras no las cortes, mientras no las deseches, va a ser difícil que encuentres a tu Dios. Derríbalas. ¿Creen que acaso Moisés no obedeció esto?
lo tenía bien presente, aunque él no entró a la tierra prometida. Él sabía en ese tiempo lo que tenía que hacer. Versículo 14. Dice la palabra, por tanto, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Aquí hago un paréntesis. Moisés tenía que saber que solamente hay un Dios y que a su alrededor no eran dioses, sino solamente ídolos. Y es importante, ¿cómo sabrás que solamente hay un Dios? Porque la Biblia te lo va a enseñar. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿cómo es Dios? Celoso. Era necesario que Moisés supiera que Dios es celoso y muy celoso. 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Versículo 16, todos. O tomando a sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses. Es importante hablarle a Dios, pero también es importante que tomes en cuenta lo que Dios quiere hablarte a ti. Así que considéralo, tómalo en cuenta. Necesitamos disponer tiempo, y ese tiempo es un tiempo de oración. Ya vimos los elementos de la oración. Y número 3, dedícale un tiempo a la palabra del Señor. Dedícaselo. Estudia la palabra. ¿Cómo puede Dios obrar en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en el trabajo, si no le dedicas un tiempo? Tómalo en cuenta, y si cuando veas en la Biblia que Dios quiere que derribes algo, derríbalo. Quítalo de tu vida, para que Dios sea una realidad en tu corazón. Josué 1:8. Miren qué manda la palabra. Dedícale un tiempo y con eso cerramos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Guarda la palabra, aplica la palabra, toma en cuenta la palabra, no la deseches. Tu oración es importante, muy importante, pero también es importante que guardes y hagas las cosas conforme a la palabra. Amén. Moisés, ¿por qué encontró a Dios? ¿Por qué encontraba a Dios? Le dedicaba tiempo, oraba bien bonito, le dedicaba hermosas palabras a Dios, le confesaba su pecado, le hacía sus peticiones, y cuando Dios le decía de arriba, tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque quería agradar al Señor. Amén. Espero del Señor que tomes en cuenta, así que no sé qué tiempo le vayas a dedicar a Dios mañana, pero si en algo puedo ayudarte o orientarte para que muy de mañana leas un libro, un capítulo, no sé, puedes mandarme un mensajito, pastor, ¿qué libro puedo leer mañana antes de que se acabe el año? Ya te oriento por ahí. Amén. De entrada puedes empezar con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro hermoso de sabiduría. Así que, hermanos, muchas gracias. El Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar. Oramos. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por el tiempo que nos das para reflexionar, para meditar en tu palabra. Moisés, un hombre que buscó a Dios, y cuando lo buscaba, lo hallaba, porque conocía cómo encontrarlo, Señor. Y ese es el mensaje en esta mañana. Que tu pueblo, Señor, que tus hijos conozcan cómo hallarte, que tengan una relación con usted, una intimidad con usted, una relación con usted, un lazo con usted. Pero se necesita disponer tiempo, Señor. Ayúdanos a disponer ese precioso tiempo de oración, de alabanza por medio de la oración. Y Padre, bendícelos, fortalécelos, ayúdales, Señor. Sé que hay una lucha espiritual, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y siempre, Padre, va a haber un obstáculo, va a haber alguien que los quiera molestar,
o quien quiera ocupar ese mismo tiempo, Señor, y que detrás de esa persona, Señor, pues hay una influencia siempre. El enemigo no quiere que dediquemos tiempo, porque sabe que al dedicar tiempo hay una relación hermosa con usted. Hay una bonita y estrecha plática, una conversación amena, agradable, hermosa. Y también sabe el enemigo que dedicarte tiempo también lleva a Dios a manifestarse en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo. Y si hay algo que al enemigo no le gusta, es que nos vaya bien, Señor. Y Padre, gracias porque tu palabra es maravillosa. Ayúdanos a tomarla en cuenta. En el nombre bendito de Jesús te doy gracias y te pido por toda tu iglesia. Amén. Hermanos, gracias. El Señor nos bendiga.